¿cómo estás? Yo soy Verónica Israel. Deseo con todo mi corazón que estés muy bien. Gracias por acompañarme en este audio. El día de hoy quiero compartir contigo un capítulo de nuestro manual de instrucciones muy hermoso y súper importante para nuestra vida día a día. Y esto está en el libro de Proverbios, capítulo 14. Lo voy a leer todo y el día de hoy quiero agregar una explicación que encontré también del mismo capítulo completo. Así que primero te voy a leer lo que está escrito en el manual de instrucciones de cada versículo, por así decirlo, el versículo 1, el versículo 2 y después del versículo 1 voy a dejar la explicación que encontré, para que podamos identificar, para los que somos nuevos leyendo nuestro manual de instrucciones, podamos aplicarlo de mejor manera. Es muy importante seguir el manual de instrucciones que le agrada a nuestro Padre Creador, ¿ok? Vamos a comenzar y el día de hoy es el capítulo 14 y dice: escrito está, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. ¿A qué se refiere esto? En la explicación dice: caminamos por la calle y vemos a dos mujeres. Ambas mujeres están trabajando en sus hogares. La primera mujer es sabia. Ella construye cuidadosamente su casa con la habilidad. Ella hace un hermoso hogar para su familia. Esperamos que la otra mujer esté haciendo lo mismo. Sin embargo, estamos equivocados. De hecho, la segunda mujer está derribando su propia casa. La historia significa esto: una mujer sabia ama a su familia, ella los cuida, ella trabaja duro para ayudarlos. Una mujer sabia es una mujer que sirve a Dios. Una mujer tonta odia a Dios y ama las cosas malas. Ella podría pensar que ama a su familia, sin embargo, sus acciones malvadas no ayudan a su familia. En cambio, sus malas acciones lastiman su familia. Quiero hacer un pequeño paréntesis y poner algo de mi testimonio para que tú puedas entender mejor. Cuando yo empecé a caminar con Dios, yo tenía muchos problemas con mi hija. Entonces yo oraba a Dios y le decía: por favor, ayúdame a que ella sea educada, que me hable con respeto, que deje a este chico con el que anda, que a mí no me gusta, me la distrae, la familia se está separando. Dios de Israel, ayúdame, mi Señor Jesús y Espíritu Santo. Sin embargo, se supone que al orar tú dejas todo a los pies de la cruz y Dios va a obrar por tu fe. Sin embargo, yo ahí era la mujer necia. Yo ya oraba y lo dejaba a los pies de la cruz, pero cuando llegaba mi hija, yo me daba a enfrentarla por mis propias fuerzas. Entonces yo le decía: ya llegaste, te veo muy contenta, otra vez ya estuviste con ese baboso que solamente está distrayéndote de tus obligaciones, pero yo no sé cuándo tú vas a entender, me tienes harta. Si no te gusta esta casa y no la vas a respetar, lárgate en este momento, tomas tus cosas y vete a seguir a ese tipo que solamente está destruyendo tu vida. Este es el ejemplo que yo te quiero aportar, porque si tú eres una mujer sabia y ya has orado a Dios por tu esposo, por tu salud, entonces es dejarlo todo a los pies de la cruz. Cuando se refiere que una mujer sabia es buena y ayuda a su familia, no significa que tienes que limpiar toda la casa, tienes que darles de comida en la boca, ser como sirvienta. No, se refiere a que lo que hagas para tu familia lo hagas por amor. En el momento que tú veas que algo no es de tu agrado, ponerte de rodillas y buscar al que tiene todo el poder en oración y dejarlo en sus manos, porque créeme que el que tiene todo el poder y tu fe sea colocada en su corazón, Él lo va a hacer, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a seguir de continuo hasta finalizar, porque es un capítulo un poco largo. Me parece que son 35 versículos.
Pero bueno, acabamos de terminar el versículo número 1 y voy con el número 2. Dice, los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. Y la explicación dice, deberíamos respetar a Dios, entonces debemos hacer las cosas que le agradan. Algunas personas odian a Dios, puede que no se den cuenta de que odian a Dios, pero sus acciones prueban esto, se niegan a obedecer a Dios, en cambio hacen cosas malas. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Juan 14:15. Ahora vamos a ir al versículo número 3. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Y el versículo 3 dice la explicación, el orgullo de un tonto lo hace hablar demasiado. Sus muchas palabras lo llevarán a problemas. Un hombre sabio habla con cuidado. Sus palabras lo salvarán de muchos peligros. Y te confieso que este es mi mayor dilema en este momento. Estoy trabajando duro con Dios en ayunos de silencio para que Él pueda callar mi mucho hablar porque me mete en problemas. Lo confieso con mi corazón genuino para que si es tu problema, no pienses que eres la única persona. Es difícil manejar la lengua. Esto es parte también de mi testimonio. Deseo no confundirte. Vámonos al versículo número 4. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Eso significa, en la explicación que yo he encontrado, dice, el granjero sabio sabe que necesita bueyes, animales de granja fuertes para arar sus campos. Sin ellos no puede producir cultivos. Los bueyes pueden ser animales difíciles para un granjero. Necesitan mucha comida. El agricultor debe trabajar duro para cuidarlos. Sin embargo, los bueyes solían ser animales esenciales en la granja. Los granjeros de Salomón usaban bueyes como tractores para tirar del arado. Sin bueyes, la cosecha sería pobre. Algunos miembros de la iglesia son fáciles de cuidar, son educados y amables y a todos les gustan. Sin embargo, hacen pocas cosas por la obra de Dios. Otros miembros de la iglesia actúan como los bueyes. Tales miembros de la iglesia pueden hacer preguntas difíciles, tienen muchos problemas a veces, cometen errores graves, son difíciles de cuidar. Sin embargo, también debemos aprender a apreciar a estos miembros. A veces lograrán grandes cosas para Dios. Pedro era así. Ver Marcos capítulo 8, versículo 31 y 33. Ahora nos vamos con el versículo de la Biblia número 5 y dice, el testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. En la explicación dice, debes hacer tu elección. Una persona puede decir cosas bonitas, él podría ser muy inteligente, mucha gente puede querer escuchar sus palabras. Sin embargo, si sus palabras son mentiras, entonces no puede ayudarnos. Una persona honesta puede parecer hostil. Él podría estar ansioso, incluso podría estar enojado. Quizás nadie quiere escuchar sus palabras. Sin embargo, él está diciendo la verdad. Al igual que los bueyes, animales de granja fuertes, en el versículo 4, puede que no nos guste su carácter, sin embargo, sus palabras honestas realmente pueden ayudarnos. Nos vamos a la Biblia, al versículo número 6, y dice, el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra,
pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. Regresamos a la explicación y dice versículo 6, el conocimiento no es difícil de encontrar, está en todas partes. Las personas honestas nos contarán su conocimiento, como en el versículo 5. La Biblia nos enseñará el conocimiento de Dios. Muchos otros libros nos enseñarán el conocimiento humano. Sin embargo, si alguien insulta a otras personas, no aprenderá conocimiento o sabiduría. Tal vez insulta a las personas honestas, por lo que no puede escuchar las palabras honestas. Tal vez insulta a todos y solo escucha sus propias ideas. Ahora nos vamos al versículo número 7. Y dice en la Biblia, no te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. En la explicación nos dice, un tonto es alguien que odia la sabiduría de Dios. No puedes aprender de este hombre, porque él mismo no ha aprendido nada de Dios. Nos vamos a la Biblia, al versículo número 8, y dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios se engañan a sí mismos. En la explicación dice, una persona sensata es cautelosa, utiliza su conocimiento para hacer buenos planes. Piensa con cuidado y obtiene consejos. Sus decisiones son buenas. Un tonto piensa que sus decisiones son correctas. Sin embargo, un tonto odia a Dios, por lo que sus decisiones son malas. El tonto hace cosas malas porque hace cosas malas en lugar de cosas buenas. Sus malos pensamientos son mentiras. Él confía en sus propias mentiras y sufre como resultado. Ahora nos vamos al versículo de la Biblia número 9 y dice, los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. La explicación dice, cuando alguien se convierte en cristiano, recibirá la bienvenida de otros cristianos. Sin embargo, algunas personas se reirán de un nuevo cristiano. Salomón llama a estas personas tontos. Por tontos se refiere a personas que no respetan a Dios, odian a Dios y también odian a los cristianos. Se ríen del nuevo cristiano porque ha confesado sus malas acciones. Esto se debe a que les encanta hacer cosas malas. Si alguien confía en Dios, entonces esta persona les parece estúpida. Regresamos a la Biblia al versículo número 10 y dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. En la explicación dice, intentamos simpatizar con otras personas, tratamos de compartir sus alegrías y tristezas. Sentimientos tristes. Nuestros esfuerzos son amables y buenos, pero realmente no podemos entender sus sentimientos. Solo Dios realmente conoce los verdaderos sentimientos del corazón de una persona. Regresamos a la Biblia al versículo número 11 y dice, la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Esto dice la explicación. El hombre malvado podría ser rico, podría vivir en una casa rica. El buen hombre puede ser pobre, puede que solo viva en una tienda pobre. Otras personas podrían pensar que un hombre malvado es realmente bueno. Podrían ver su riqueza. Incluso podrían suponer que Dios está complacido con ese hombre. Dios sabe la verdad. Cuando Dios actúa como juez, a Dios no le importará la riqueza de un hombre. Dios todavía castigará a un hombre malvado. El hombre malvado podría ni siquiera saber quién destruyó su casa. Puede que no se dé cuenta de por qué perdió su riqueza. Dios ha castigado a este hombre malvado.
Regresamos a la Biblia al versículo número 12 y nos dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. En la explicación nos dice: diferentes personas tienen muchas ideas y muchas teorías. En este versículo, Salomón describe nuestras vidas y no solo nuestros viajes. En un viaje, si un hombre elige el camino equivocado, podría estar en peligro. Los ladrones podrían atacarlo, podrían matarlo. De la misma manera, si elegimos vivir vidas malas, al final Dios nos castigará. Tenemos nuestras propias ideas y teorías, pero estas no importan. El único camino hacia Dios es seguir a Jesús. Regresamos a la Biblia al versículo número 13 y dice: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. La explicación nos dice: cuando nos reímos, a veces estamos tristes. Otras personas no lo saben. Piensan que somos felices si nos reímos. Dios conoce nuestros verdaderos sentimientos. Se preocupa por nosotros. Regresamos a la Biblia al versículo número 14 y dice: los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. La explicación nos dice: aquí Salomón compara a un buen hombre con un hombre que se aleja de Dios. Un buen hombre recibe cosas buenas porque merece cosas buenas. Un hombre malvado recibe cosas malas porque merece cosas malas. El hombre que se aleja de Dios solía ser un buen hombre. Se volvió para hacer malas acciones. Él también recibirá lo que se merece. Pero no somos las personas que retroceden. Dios no nos destruirá. Somos las personas que creemos en Dios. Por lo tanto, Dios nos protegerá. Dice que veamos Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ahora, regresamos a la Biblia al versículo número 15 y dice: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. La explicación nos dice: Salomón compara a una persona sabia y una persona simple. A diferencia de un tonto, una persona simple no odia a Dios. Puedes enseñar a una persona sencilla. Puede aprender a hacer cosas buenas o puede aprender a hacer cosas malas. Él cree todo lo que le dices. También puedes enseñar a una persona sabia. Sin embargo, no puedes enseñarle a hacer malas acciones porque él es sensato. Piensa cuidadosamente en tus palabras. Él determinará si estás en lo correcto. Ahora regresamos a la Biblia al versículo número 16 y dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Regresamos a la explicación y nos dice: en este versículo Salomón compara a una persona sabia y una tonta. Una persona sabia respeta a Dios, pero un tonto odia a Dios. El tonto piensa que él mismo siempre tiene la razón. Un tonto no aprenderá de nadie más. Está enojado si alguien trata de corregirlo. Le encanta hacer malas acciones. Regresamos a la Biblia al versículo número 17 que dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. En la explicación nos dice: Salomón contrasta dos tipos diferentes de personas. La primera persona es rápida, en un momento se enoja mucho, tiene un temperamento terrible, no piensa en sus acciones, hace cosas malas tan rápido que no puede pensar primero. La segunda persona es lenta, toma mucho tiempo hacer sus planes. Él piensa en ellos con cuidado. Regresamos a la Biblia y nos vamos al versículo número 18. Los simplones están vestidos de necedad.
pero los prudentes son coronados de conocimiento. La explicación nos dice, si un hombre simple aprende a hacer malas acciones, entonces se vuelve un tonto. Cuando es simple no elige ser malvado, hace cosas malas porque no es sabio, él hace cosas malas por error. Cuando se vuelve tonto, la misma persona odia a Dios. Ahora, al hombre le encanta hacer malas acciones, se niega a aprender cosas buenas. Deberíamos ayudar a las personas simples a creer en Dios. Entonces pueden volverse sabios. Entonces su recompensa será el conocimiento. Como un rey recibe una corona, así recibirán conocimiento. Otras personas verán sus conocimientos y los respetarán. Nos vamos al versículo número 19 en la Biblia y dice, los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. La explicación nos dice, esta no es nuestra experiencia hoy. Salomón está describiendo lo que debería suceder. Realmente, un buen hombre es importante. Es aún más importante que una persona famosa o un rey. La gente debería respetarlo. Regresamos a la Biblia, al versículo número 20 y dice, a los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Regresamos a la explicación que dice, este es terrible. La gente ama a un hombre rico porque quiere beneficiarse de su dinero. La gente odia a un hombre pobre porque no tiene nada que darles. Los cristianos no deben comportarse así. Regresamos a la Biblia al versículo número 21 que dice, denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. En la explicación nos dice, en el versículo 20, el vecino trató de evitar al pobre hombre. En el versículo 21, Salomón explica que esta actitud es mala. Dios está complacido con la persona generosa. Dios es amable con la persona que es amable con los pobres. Regresamos a la Biblia y nos vamos al versículo número 22. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y felicidad. En la explicación nos dice, la vida es como un viaje. Una persona que trama malas acciones es como un viajero en el camino equivocado. El camino del viajero puede conducir al peligro y la vida del malvado causará su muerte. Y su vida malvada lo llevará al infierno. Sus planes malvados podrían traerle dinero, pero lo perderá todo. Una persona que hace un buen plan es como un viajero en el camino correcto. Su plan logrará cosas buenas, por ejemplo, amor y verdad. Regresamos a la Biblia al capítulo número 23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La explicación nos dice, al final, incluso el mejor plan son solo palabras. Las palabras sin trabajo no pueden ganar dinero. Las palabras solas no logran resultados. Solo el trabajo puede traer el éxito. Regresamos a la Biblia al capítulo número 24 y dice, la riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. La explicación nos dice, una persona sabia merece riqueza y gloria. Sin embargo, muchas personas sabias no son ricas. Esto puede deberse a que para una persona sabia, la sabiduría es más importante que el dinero. Una persona sabia trabaja duro, pero no trabaja simplemente para obtener dinero. Él trabaja duro para obtener más sabiduría. Un tonto odia la sabiduría,
Puede que trabaje para obtener dinero, pero es estúpido. Solo puede ganar cosas tontas. Debería trabajar para obtener sabiduría. Regresamos a la Biblia, al versículo número 25. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. En la explicación nos dice, un hombre honesto dice la verdad, puede rescatar a la gente de la muerte, porque es honesto. Él le dirá a la gente si sus acciones están mal. Él les mostrará lo que es correcto y bueno. Un hombre que habla mentiras causa grandes problemas. Sus mentiras pueden arruinar la vida de otras personas. La gente sufre por sus mentiras. Regresamos a la Biblia y leemos juntos el versículo 26 y 27. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. La explicación está junta y nos dice, Dios protege a las personas que lo respetan. Incluso sus familias pueden beneficiarse. Vamos a la Biblia a leer el versículo número 28. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. La explicación nos dice, Salomón fue un rey. Si hubiera mucha gente en un país, entonces habría un gran ejército. El país podría ganar guerras o el país podría estar en paz, porque nadie lo atacaría. Salomón quería la paz para su país. Regresamos al versículo 29 en la Biblia. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La explicación nos dice, la paciencia es buena. Todos deberían ser rápidos para escuchar. Todos deberían ser lentos para hablar. Todos deberían ser lentos para enojarse. Una persona paciente aprenderá muchas cosas. Así es como se vuelve inteligente. Regresamos a la Biblia, al versículo número 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. La explicación nos dice, nuestras emociones son poderosas. La ira y las actitudes celosas pueden incluso afectar nuestra salud. Así pueden las buenas actitudes como la felicidad. Paul escribió, he aprendido a estar contento en cada situación. Estoy contento si tengo hambre o estoy lleno. Y estoy contento si tengo mucho o nada. Regresamos a la Biblia al versículo número 31. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. La explicación nos dice, Salomón nos dice que ayudemos a los pobres porque Dios los hizo. Cuando amamos a los pobres, amamos a Dios. Regresamos a la Biblia, versículo 32. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La explicación nos dice, las personas malvadas no tienen protección cuando surgen problemas. Dios protegerá a las buenas personas que confían en Él. Cuando mueran, irán al cielo. Regresamos a la Biblia, versículo número 33. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra en los necios. La explicación nos dice, la persona sabia no solo piensa en la sabiduría de vez en cuando. Él siempre está pensando en la sabiduría. Él siempre está aprendiendo cosas nuevas. Él ama la sabiduría. La sabiduría está siempre en su corazón y en su mente. Una persona tonta odia la sabiduría. Él podría escuchar palabras sabias
Sin embargo, un tonto no obedecerá estas sabias palabras. Un tonto no entiende la sabiduría, él solo conoce sus propias ideas tontas. Versículo 34 en la Biblia nos dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. La explicación nos dice: Salomón fue un rey, quería que su nación se convirtiera en una gran nación. Si su pueblo fuera malvado, entonces Dios castigaría a su nación. Él quería que su pueblo sirviera a Dios y él quería que hicieran lo correcto. Entonces su nación sería una gran nación. Bueno, nos vamos al último versículo de este precioso capítulo y es el número 35. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. La explicación nos dice: un rey necesita sirvientes y asesores. Salomón lo sabía porque era el rey de Israel. Dios es nuestro rey. Como cristianos, somos siervos de Dios. Dios nos necesita. Dios no necesita consejeros, pero quiere siervos sabios. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 14 de Proverbios, que lo escribió Salomón, rey de Israel, era el hijo del rey David. Ahora, solo quiero decirte gracias por escucharlo. Te pido por favor que si requieres tomar nota, vayas pausando y vayas escribiendo lo que tu corazón vaya sintiendo en necesidad para que tú puedas edificar tu vida, edificar tus hijos, edificar cada situación. Ahora, quiero concluir con esto. Estamos pasando tiempos de prueba muy difíciles. Hemos perdido familiares con la prueba del COVID-19. Muchas veces nuestros familiares tienen que partir porque ya cumplieron su misión en esta vida. Sin embargo, otros tantos partieron por su mismo camino en error y otros por los errores de los padres o antepasados, ya que esto es legado generacional. Por eso yo estoy con este afán de llevarte la palabra de Dios, y cuando se refiere a que seamos cristianos, yo te estoy leyendo una Biblia donde seguimos a Cristo Jesús y se nos ha dado el nombre como cristianos, pero tú puedes ser de cualquier otra religión y te está hablando Dios a tu corazón. No le está hablando a nadie que nos haya nombrado el ser humano. Nosotros, si amamos a Dios, si amamos a Jesús, si amamos al Espíritu Santo, Dios está hablando en esta escritura para ti. Te bendigo, deseo que te sea de gran gusto, gozo en tu corazón. Te pido por favor que estos audios los compartas con la mayor cantidad de personas posibles. Será una gran bendición para tu casa, porque si tú das sabiduría a alguien que está en necedad, Dios te da su bendición. Me despido, soy Verónica Israel, te mando un abrazo muy caluroso, con mucha paz, que Cristo Jesús nos cubra y que nos proteja. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Bye.